Sobre la sordera y la protección auditiva. Si hubiera alguna duda, veamos. El Día Mundial de las Personas que tienen sordera es el 27 de septiembre. ¿Ya? Entonces, ahora vamos muy básico de cómo oímos, ¿no? Entonces, todos los sonidos ingresan por el oído externo, que empieza con el pabellón, y todo ingresa, o sea, desde el pabellón auricular. Luego viene el oído medio, que hace que los sonidos se amplifiquen. En el oído interno, ahí están los huesecillos. Este es el oído externo, todo el pabellón auricular. Oído medio, acá se amplifican los sonidos. No viene el yunque, el martillo, y luego los sonidos se transforman en energía eléctrica, que son estas señales, y que esto finalmente se va al cerebro. Entonces, a grandes rasgos. Ahora, el ruido en el trabajo. El ruido en el trabajo puede causar un daño que es permanente e incapacitante a la audición. Este puede ser la pérdida gradual debido a la exposición al ruido en el tiempo de audición, pero también los daños causados. Ahora, el ruido no solamente se produce en el trabajo, ¿no? El ruido también es externo. Ahora, la gran mayoría de personas usan audífonos para escuchar música. Entonces, cuando el ruido es permanente, puede causar un daño al oído. Incluso personas que dicen, muy bajito. Claro, está bien, pero finalmente el sonido va golpeando, ¿no? Va golpeando, va golpeando, va golpeando, y se va a llegar a... Entonces, lo recomendable para personas que de todas maneras quieren usar el audífono es cada 45 minutos descansar. O sea, no está permanentemente las 8, causa un daño. Ahora, el ruido afecta a todo el cuerpo. Cuando una persona tiene problemas de audición, problemas de equilibrio, hay vértigo, hay irritabilidad, los trastornos respiratorios, hay reacciones digestivas, pérdida del equilibrio, hay temblores, acúfenos. Los acúfenos son el ruido en el oído. No sé si han tenido la oportunidad de conversar con una persona que tiene un daño permanente en el oído. Es un día, mañana, tarde y noche. No para, no para. Solamente descansan cuando duermen. Pero el ruido es constante, es constante. Es persona alta que escuchan acúfenos, ¿no? Los factores que afectan la pérdida de la audición. Los estudios científicos ocurrir cuando 8 horas de exposición promedio de ruido superan los 85 decibeles. Entonces, los decibeles, que son equipos que miden el ruido del ambiente. Entonces, cuando el ruido es más de 85 decibeles y es con una persona así, a la larga, si es sin protección auditiva, podría tener daño en el oído, sin protección auditiva. ¿Qué factor? El riesgo de pérdida de la audición aumenta dramáticamente a medida que aumentan los niveles de ruido. La exposición a niveles de ruido por encima de 115 decibeles por 5 minutos es arriesgado. Ahorita vamos a ver más o menos cuánto es 115 decibeles. Los impactos o golpes de ruido pueden causar daño inmediato al nervio auditivo. Más o menos esta es el ruido de diferentes sonidos. Por ejemplo, una conversación regular, estamos con 40 decibeles aproximadamente, ¿no? Personas que las perforadoras de las pistas están como de 100 decibeles más o menos. El ruido de los aviones están como a 130 decibeles. Entonces, los que han viajado en avión, las turbinas es bastante fuerte, ¿no? Entonces nos dice la teoría que cuando está más de 140 decibeles es importante, ¿no? El disparo de un arma está más o menos a 135 decibeles aproximadamente, ¿no? Ahora, acá vemos también, ¿no? Hablando de los decibeles, dijimos que 85 decibeles, más de
Estamos hablando de, si ustedes han escuchado el ruido en la avenida Bancay, el ruido constante, pero imagínense por 8 horas. Entonces se ha demostrado que las personas que no tienen trabajo más o menos de ruido, pero están en zonas de tráfico, están bastante congestivas, tienen problemas auditivos, ¿no? Y es porque está constantemente el ruido del tráfico. Luego, la conversación regular están niveles, la conversación regular. Luego, cuando el ruido está a 140 decibeles, además del daño, dolor en el oído. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar en lugares de bastante ruido y uno no puede ni hablar y tiene una carga en la cabeza por el ruido intenso que hay. Eso también puede ocurrir en personas que constantemente, ejemplo, cuando salen de la discoteca no salen así que no escuchan nada, es porque el ruido está constante, es un lugar cerrado y es permanente, 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 permanente. 8 horas. Entonces, de todas maneras va a haber un daño auditivo. Por eso, cuando uno hace la prueba de audición, lo recomendable es que haya un reposo. Luego, si el trabajo siente la necesidad de gritar para ser escuchado a 3 metros de distancia, el nivel de algo muy, bueno, así grotesco, ¿no? O sea, si es que estamos en un ambiente y la persona que está a 3 metros tiene que gritar, significa que estamos más o menos a 85 decibeles. Y luego, el decibel es la unidad de... Y acá tenemos un sonómetro, que es un aparato para medir el sonido, el ruido del ambiente. Entonces, cuando se hacen los monitoreos, tenemos que hacer los monitoreos anualmente en lugares donde tenemos ruido. Entonces, se colocan estos equipos y se mide. En el monitoreo de ruido se evalúan los siguientes aspectos: el nivel del ruido, el tiempo de exposición de la persona, el trabajo desarrollado y las actividades de trabajo. Informe de monitoreo. Y se tiene que tomar acción. No solamente es monitoreo y se queda el monitoreo en el papel, sino se tiene que tomar acciones, ¿no? Para reducir el nivel de ruido deben tenerse en cuenta la jerarquía de controles. Entonces, lo primero en cualquier riesgo es eliminar ruido y que no tiene nada que ver con nuestro trabajo, lo ideal es eliminarla. Sustituirla. Si de repente este equipo que se puede eliminar, pero de repente lo podemos sustituir con alguno que haga menos ruido. Luego vienen ya los controles de ingeniería, de repente le ponemos una sonido sea menor. Luego vienen los controles administrativos y finalmente, o sea, lo último que tenemos que hacer nosotros para controlar el ruido es el equipo. Empezar a ir en este orden. Entonces, tenemos protectores auditivos, tipo cobertores, las orejeras y los tapones auditivos. Entonces, el primero, tipo vincha. Luego hay unos que vienen detrás de la nuca y otros es que están en el mismo casco. No significa que uno sea mejor que otro, sino que va a depender mucho de la actividad que hagamos y del trabajador. El trabajador de repente no... En los tapones auditivos tenemos los moldeables. Estos son como gomitas que se tienen que... Los premoldeados, que ya vienen listos para colocarse, los que tienen vincha y hay otros personalizados. A ver. La selección de los protectores auditivos. Busca la atenuación sonora requerida, hay que ver el ambiente de trabajo, la actividad, especialmente la comprensión del habla. Luego, la compatibilidad con otros EPPs. Entonces, de repente yo uso los protectores. La forma de utilización del protector auditivo, el grupo de usuarios especiales o cuestiones médicas. Hay personas que no tienen, entonces tenemos que adecuar el protector auditivo. La comodidad del usuario y los requisitos ergonómicos. Conformidad con las exigencias integrada, comprobación del ajuste y la certificación. Cuando haya ruido, siempre tiene que ser protección auditiva. Es constante, debe ser.
Ahora, estos son los protectores auditivos no moldeables. Son gomitas delgadas que van a deformar en las manos, se tienen que colocarse al oído. Y en el conducto auditivo se van a expandir. Pero eso tiene que ser, siempre hay que usar las manos limpias, porque podemos ingresar suciedad al oído. Entonces, aquí tenemos diables. Esta es la forma de colocar, ¿no? Con las manos limpias, se abre el tapón y se coloca entre el pulgar y se coloca, como digo, en el tapón auditivo, ¿no? La forma es jalar el pabellón auditivo hacia atrás, ¿no? Hacia atrás y colocarlo. Y tiene que estar bien adentro. No hay riesgo de que se vaya a quedar el tapón ni nada, ¿no? Entonces, hay que colocarlo lo más dentro posible. Esta es la forma de colocar ese tapón. Entonces, ingresa delgado, se ingresa lo más que se pueda el conducto auditivo. Cuando este se ensucia, se moja, hay que desecharlo. No podemos colocar el tapón auditivo, sirve, no nos está protegiendo nada, o que quede fuera, ¿no? Siempre hacemos la prueba, jalar ligeramente, entonces hay que colocarlo nuevamente. Estos protectores tipo inserción o de espuma son cambiarlo cuando están sucios, en condiciones no higiénicas para su uso, no se deben lavar, no se debe usar solventes, no utilizar, inspeccionar si tienen señales de desgaste o daño antes de cada uso, ¿no? Estos son desechables, totalmente desechables. Los usamos y los desechamos. Vienen listos. Y estos se les coloca de la misma forma y se ingresa también lo más que se puede al conducto auditivo. Hay que limpiarlos diariamente con un paño húmedo, o agua o jabón, descartar y sustituir cuando persista la apariencia de sucio o estén dañados. Utilizar solventes, inspeccionar los auditivos antes de cada uso frente al daño o desgaste. Si está dañado hay que solicitar orejeras, diferentes tipos de orejeras para diferentes actividades. El mantenimiento de copa. Son copas y almohadillas externas, lavado y enjuague diario con agua y jabón o limpieza con paño húmedo, no utilizar solventes, descartar y sustituir el conjunto si no fuera posible la limpieza o sustitución de las partes, inspeccionar gases y examinar la vincha y además referente a la presión o fuerza, ¿no? Generalmente estas tienen, son regulables para un mismo protector auditivo no funciona siempre para todas las personas. Todas las personas tenemos la anatomía diferente. Por ejemplo, ahí se esquematiza, ¿no? Puede ser un poco hacia adelante, puede ser más corta, más larga, recta. Entonces va a depender mucho de cada persona, ¿no? El confort es relativo. Por ejemplo, yo detesto que me genere presión, ¿no? Pero igual tengo que usarlo, ¿no? De repente me incomoda, que no me incomoda, que es de otro material que me va a hacer, ¿no? Pero lo importante es usarlo. Tiene que ser compatible con otros EPPs, como la careta del soldador, los cascos, las gorras, las capuchas, la protección ocular. Siempre tenemos que buscar que los protectores que usemos sean compatibles. Ahora, el daño al oído. Los sonidos fuertes dañan los oídos sensoriales de los oídos. Esto puede provocar un zumbido, es lo que conversábamos, ¿no? El tinnitus. Podría correr el riesgo de sufrir una pérdida de la audición inducida por el ruido si regularmente trabaja música a través de los auriculares, frecuentas lugares con música amplificada, ejemplo, discotecas, conciertos o clases de gimnasia. El ruido es permanente. La pérdida de la audición debido al ruido no puede recuperarse. Las personas con pérdida de la audición pueden recurrir a dispositivos. Sin embargo, la pérdida de audición inducida por el ruido puede prevenirse. Las prácticas de escuchar sin riesgo pueden prevenir la pérdida de la audición.
más corto será el tiempo de escucha con seguridad. Bajando el volumen o protegiendo el oído se puede escuchar durante más tiempo sin dañar la audición. Entonces, la audición es irreversible. Una vez de que yo tenga pérdida de la audición, por más medicamentos o tecnologías que haya, ya yo no voy a poder recuperar. Estos tipos, ya los audífonos o los implantes cocleares u otros tipos, ¿no? Pero ya lo que recuperan. Entonces, eso además queda de reflexión, no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Generalmente los más jóvenes, los niños, quieren, pero mientras más pequeños se expongan, el riesgo va a ser mayor conforme pasen los años. Ahora, lo que es bueno, el cuidado del oído, ¿no? El cerumen en los oídos, ¿debe limpiarse o no? Entonces, realmente no debe limpiarse. Yo no debo usar los hisopos, ¿no? Porque estoy empujando más el cerumen que se forma regularmente, ¿no? Entonces, realmente debe limpiar externamente el cerumen, pero no más. El dolor no. O sea, no es de que ya la abuelita nos dice que nos pongamos algo al oído, porque mientras va pasando el tiempo, hay un dolor de oídos es porque hay un tema de infección. Y hay que consultar y tener tratamiento. Los bastoncitos son buenos para los oídos, no. Para los oídos no son buenos, se usan para otras cosas, pero no para los oídos, ¿no? Entonces evitemos el uso de los. La supuración en los oídos es una pequeña molestia, es el mito, pero la realidad no, que es un problema urgente, ¿no? Cuando hay una supuración dentro, y incluso puede ser que se pierda la membrana timpánica. La membrana timpánica es una membrana muy interno del oído interno. Entonces, cuando hay una infección con supuración, con pus, cuando hay tanta pus, puede y ya vemos hacia afuera, ¿no? Entonces, no es algo pequeño. Cuando vemos eso es porque sí o sí tenemos que acudir al médico. De la audición es inevitable, ¿no? Es prevenible. Todo lo que estamos hablando es prevenible. Todo se puede prevenir. Los acúfenos son una molestia, no, son una señal de advertencia de pérdida de la audición. Entonces, cuando salimos de la discoteca, salimos, como le decía, pero cuando ya esto es permanente, sobre todo en personas que ya tienen la exposición constante, ya estos acúfenos ya quedan de por vida. Listo. ¿Alguna pregunta? Entonces, algo que no es recomendable ir a la discoteca. Sí, así. No todos los fines de semana y no pues más de 8 horas, no 3 horas, ¿no? Es no constante. Ahora hay también otras situaciones que pueden hacer la pérdida auditiva, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis, que se usan medicamentos que son fuertes, puede también perder de la audición. Luego, la exposición bien puede venir en pérdida de la audición. O sea, algunos medicamentos, además de generar de producirnos una mejora en ese momento, a la larga, ¿no? Entonces, hay personas, sobre todo mujeres, que han tenido infección urinaria constante. Entonces, siempre están con el mismo medicamento, y esa urinaria también a la larga, si es constante, pueden tener daño auditivo. Entonces, el cuidado del oído es muy importante, porque como les repito, una vez que se pierde la capacidad auditiva, no hay marcha atrás. Listo. Bueno, yo tengo un problema con mi oído izquierdo. Ya. Y todavía sigo en tratamiento, pero justamente lo que tú has puesto acá, lo que dice, ¿no? Acá dice que el ruido realmente afecta a todo el cuerpo. Yo siento vértigo, nerviosismo, trastorno cardíaco, temblores en las manos, ¿cierto? Tenemos que cuidar nuestro oído bastante. Y no es exposición al ruido, es ya por la pérdida de la... Entonces, que a veces hablo fuerte y piensa que estoy gritando. Claro, preciso de cómo es el vivir con esta pérdida de la audición.